Voy a presentar unos cuadros que hemos elaborado en la promotora. Voy a ver si puedo compartir pantalla aquí, ¿verdad? ¿Sí se ve el cuadro de aquí? Sí, sí se ve. Sí, afirmativo. Bueno, pues empecemos primero con ¿cuántos trabajadores hay en México? México es un país de trabajadores y primordialmente de trabajadores asalariados. Las últimas informaciones oficiales de las encuestas nacionales de empleo, la última del año pasado, nos dicen que en el cuarto trimestre del 2023 Porque dijeron que se lo porque existía una población en edad de trabajar, que le llaman población económicamente activa, de 61 millones ¿Pueden de apagar su personas. sonido, por favor? Perdón, Héctor. Sí, había una población en edad de trabajar de 61 millones y 1.7 millones estaban desocupados. Del total de la población ocupada en México, el 69% era trabajo remunerado, le llaman, que comprende a los asalariados y a los que reciben un ingreso por propinas o por comisiones o por ingresos diferentes al salario. En total, el porcentaje de asalariados en México con respecto a la población económicamente activa es del 66%. O sea que la gran mayoría de los trabajadores mexicanos son asalariados. Hay otra porción de trabajadores que no reciben ningún ingreso, no están remunerados. Estos trabajadores no remunerados, pues puede ser que trabajen en algunas tienditas, negocios familiares y reciben ingresos pues de la familia, no reciben un salario. Entonces, son trabajadores, trabajan, pero no están remunerados. Y muchos de ellos no están remunerados porque no tienen empleo, no tienen oportunidades de tener un trabajo, pues, asalariado. Y hay otra porción de trabajadores que son los trabajadores por cuenta propia. Son los que trabajan la tierra, son los que tienen un pequeño negocio y representan el 22% de la población ocupada. Y un 5% son los patrones. El 5% de la población ocupada en México son 3 millones de patrones. Y de estos, pues la gran mayoría son pequeños o medianos. Una pequeña porción son los grandes empresarios. Hay también en la población de México otra porción que las estadísticas, los gobiernos le llaman población no económicamente activa, en donde están pues amas de casa y muchas personas que no están buscando trabajo porque ya están pues desesperadas de buscarlo y no encontrarlo. De manera que en esa porción de población no económicamente activa hay muchos trabajadores que podían trabajar pero que se desistieron porque no encuentran oportunidades.
Y en estas estadísticas hay otra porción de trabajadores que ya emigraron o que emigran hacia los Estados Unidos buscando trabajo. Los últimos datos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos nos dicen que el año pasado detuvieron a 800,000 mexicanos en la frontera y los devolvieron. 800,000 mexicanos que querían ingresar a Estados Unidos y los devolvieron. Cuando hace 5 o 6 años atrás no rebasaban los 200,000. De manera que hay una gran porción de inmigrantes, trabajadores mexicanos, que no están contemplados en estas cifras. Pues México es, por tanto, primordialmente un país de trabajadores. Un país de trabajadores asalariados. Hace muchos años, en la época de la Revolución Mexicana, los trabajadores pues eran una minoría. La mayoría eran campesinos. De manera que en nuestra Revolución Mexicana, aunque participaron los trabajadores en su triunfo en contra de la dictadura, la gran mayoría eran los campesinos. Fue la fuerza decisiva que derrocó a los conservadores, aliados al imperialismo y al porfirismo. Pero la realidad ahora ha cambiado bastante. México es, pues, fundamentalmente un país de trabajadores asalariados. De los que trabajan, de los que están ocupados en México, las estadísticas nos hablan de que hay un empleo formal y un empleo informal. El empleo formal son aquellos trabajadores que tienen una relación laboral y que sobre todo están inscritos al Seguro Social o al ISSSTE o al Instituto de las Fuerzas Armadas o al hospital petrolero y tienen pues seguridad social. A estos trabajadores se les llama trabajadores formales. Tienen pues salarios y tienen prestaciones. Las últimas cifras de estos números de trabajadores formales a fines del año pasado llegaban casi a 27 millones de trabajadores. Pero hay otra gran porción de trabajo informal que todavía son mucho mayores que los que tienen seguridad social. Los informales en México ya suman casi 33 millones de trabajadores. La característica principal del trabajo informal es de que no tienen seguridad social. No están inscritos ni en el IMSS ni en el ISSSTE. Y muchos de ellos no tienen ni contrato y carecen de prestaciones. Muchos de ellos están en empresas formales e incluso trabajan en el gobierno y sin embargo carecen de prestaciones. En las universidades, por ejemplo, hay muchos maestros de tiempo parcial que dan clases y reciben un pago por honorarios. No tienen la plaza, no tienen ninguna prestación. Entonces, concluyendo, más de la mitad de la fuerza laboral mexicana se encuentra en la informalidad, que es trabajo precario, que tiene bajos salarios, no tiene prestaciones y están totalmente desprotegidos por la legislación laboral. ¿Por qué se da esta informalidad del trabajo? La informalidad del trabajo, que es trabajo precario, es el trabajo más explotado,
es un producto típico de la sociedad capitalista en que vivimos. Y más específicamente, es una herencia del neoliberalismo. En el capitalismo, para seguirse desarrollando, requiere lo que han denominado el ejército industrial de reserva. El capitalismo genera por sí mismo un enorme ejército de reserva dispuesto a trabajar cuando lo permiten las condiciones. Pero además tiene otra función, que es presionar a los salarios, sobre todo del empleo formal. Pues es un mecanismo del mismo sistema de explotación en que vivimos. Esta realidad, como ustedes pueden observar, en esta gráfica es una gráfica del sexenio de Peña Nieto y del sexenio y de los 5 años que lleva este gobierno, de 2012 a 2023. Las tendencias van creciendo. ¿Cuándo va a ser mayor el empleo formal? ¿Cuándo se va a acabar el empleo informal? ¿Qué se requiere para cambiar esta circunstancia? Ahora veamos una parte o la parte más importante del empleo formal. Si el empleo informal tiene bajos salarios, sin seguro ni prestaciones, ¿cuál es la realidad del empleo formal? En esta gráfica es del diciembre de 2012 a diciembre de 2023. Son los trabajadores asegurados inscritos en el Seguro Social. Y resulta que actualmente hay 22.3 millones de trabajadores formales, principalmente permanentes y una parte eventuales. En esta gráfica se muestra que en los 5 años que lleva López Obrador, el empleo ha crecido en apenas 2.200.000. Y en el mismo periodo de 5 años con Peña Nieto, se crearon más empleos que lo que lleva López Obrador. Y la tendencia va a mostrar que los empleos creados en el sexenio neoliberal de Peña Nieto van a ser mayores que en el sexenio de López Obrador. Es cierto que influyó el COVID en la caída del empleo. Pero la realidad es de que hay una gran carencia de empleos. Y yo me atrevo a afirmar que uno de los grandes y graves problemas de México es el problema del empleo. El modelo económico que tenemos, el modelo económico neoliberal mexicano, el modelo capitalista mexicano, es incapaz de crear empleos, de proporcionar oportunidades a la nueva fuerza de trabajo que cada año crece. La fuerza de trabajo o los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo cada año es casi 1 millón. Y sin embargo, el empleo formal solo admite la mitad o un poco más. Y el resto, otros 2 millones de jóvenes, no encuentran trabajo y van a la informalidad, a los bajos salarios, a sobrevivir.
a trabajar por su cuenta o a emigrar a Estados Unidos. Entonces, no hay empleos suficientes en México. Y no lo ha habido durante todos los años del neoliberalismo. Desde 1982 a 2018, la economía creció en promedio al 2.3% anual. Un crecimiento económico pues muy pobre o pobrísimo que no puede generar empleos. Y en ese sexenio, el crecimiento económico va a ser del 1% anual. Con ese crecimiento económico, pues los empleos que se creen van a ser muy pocos. Hay pues una gran carencia de empleos. Nuestra economía, nuestro país, nuestra sociedad es incapaz de proporcionar empleo a los jóvenes que año con año ingresan al mercado laboral o que salen de las escuelas. No hay oportunidades. Por tanto, urge crear un plan o un programa nacional de empleo digno. Un programa no que lo haga el gobierno, no que dependa exclusivamente de los empresarios o de la inversión extranjera. Ahora la moda es esperar a que el nearshoring se le llama, que llegue la inversión extranjera y que se generen empleos. O sea que el país va a estar a merced del capital extranjero o del capital nacional. Según la Constitución mexicana, el gobierno debe de crear un plan nacional de desarrollo para que nuestro país tenga desarrollo económico, progreso, bienestar y se afiancen las instituciones democráticas. Eso dice la Constitución. Pero resulta que los gobiernos neoliberales supuestamente hicieron los planes nacionales de desarrollo, pero nunca hicieron planes de empleo, cuando es el punto medular para cualquier programa de desarrollo. Y ahora que estamos en campañas electorales, en que los partidos nos están proponiendo el tipo de país que quieren crear o impulsar, yo no he visto en ningún programa de los partidos actuales una propuesta de empleo. Quizás porque en el pasado hubo algunos presidentes que dijeron, que prometieron que iban a crear 1 millón de empleos diarios, anuales, perdón. Fox prometió 1 millón de empleos cada año. Y sí creó 1 millón de empleos, pero los hizo en 6 años. Calderón, el otro presidente neoliberal, se autonombró el presidente del empleo y tampoco creó empleos. Peña Nieto, pues ya mejor ya ni habló, y ahora ya nadie habla de cuántos empleos se pueden crear. Cuando lo que urge es un programa nacional de empleo digno. Esto es, decía, en cuanto al empleo formal en los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Hay otra porción de trabajadores de empleo formal que son los que están inscritos
en el Seguro Social, digo, en el ISSSTE, están en las Fuerzas Armadas y el sindicato petrolero que tiene su propio hospital, no están en el IMSS. Entonces, los maestros, los burócratas, los trabajadores del servicio del Estado, pues vienen, y los trabajadores de los estados y municipios, que están inscritos también en este sistema, vienen a conformar otros 3, 4 millones de trabajadores. Ahora veamos cuál ha sido el comportamiento de los salarios reales en nuestro país en toda la época neoliberal, desde 1982 hasta el 2024. Hay varias categorías de salarios y hay 3 que son importantes. Uno es el salario mínimo. El salario mínimo ha tenido un gran deterioro desde antes del neoliberalismo. Desde la época de Echeverría empezó la caída. Y como se puede ver en esta gráfica, de 1982 al 2024, el salario mínimo se encuentra a un nivel de 68. Quiere decir que con el aumento del salario mínimo en 2024, todavía falta el 32% para estar al nivel de lo que estaba en 1982. El salario mínimo ha aumentado significativamente en este sexenio, como se puede ver en esta gráfica, que es la curva roja. El salario mínimo en 2018 representaba el 33% de 1982 y ha aumentado casi el doble y está al nivel de 68 puntos. Ha aumentado, pues, significativamente. El problema con el salario mínimo es de que el salario mínimo afecta a una porción de trabajadores, no a todos. Este aumento del salario mínimo ha sido importante, significativo, pero todavía no recupera todo lo perdido. Hay otra categoría que es el salario contractual. El salario contractual son los salarios que revisan los trabajadores que tienen contrato colectivo. Pues estos salarios contractuales prácticamente están igual desde el año 2000. Y en este sexenio casi no han aumentado, están casi igual. O aumentaron un punto porcentual, de 45 a 46. Casi nada. ¿Cuánto aumentaría en 5 años? Un aumento irrisorio. El salario contractual. Y el salario contractual ha perdido el 54% con respecto al año del 82. ¿Por qué el salario contractual no aumenta? ¿Por qué se aumenta el salario mínimo? ¿Cuál es la razón? Yo pienso que para los empresarios el salario mínimo representa una porción pequeña de la nómina. No es un gran gasto lo que están haciendo con los aumentos del salario mínimo. Pero aumentar el salario contractual al mismo nivel que el salario mínimo o una porción mayor de lo que le están dando, sí representa un gran gasto para sus utilidades. Por eso prácticamente existe el tope salarial en los contratos colectivos.
O sea que en materia de contrato colectivo, de salario contractual, la política salarial en México, en este sexenio, es similar a la de los gobiernos neoliberales anteriores. Según los datos estadísticos, el salario contractual, sobre todo de jurisdicción federal, comprende a más de 1 millón de trabajadores que revisan salarios. Una parte del salario contractual, de los trabajadores que revisan salario contractual, trabajan en las empresas privadas. Y otra parte trabaja en las empresas públicas. Y resulta que el salario contractual en las empresas públicas no ha aumentado ni un punto, sino que ha perdido el poder de compra. Ahorita lo vemos en una gráfica que viene más adelante. La otra categoría de salario importante es el llamado salario de cotización, porque se refiere al salario de cotización en el Seguro Social. Ese salario que dijo el presidente que va a ser el tope de la pensión de los 16,000 pesos, porque los 16,000 pesos fue el promedio de salario de cotización el año pasado. Pues el salario de cotización en 2023 se encuentra perdiendo todavía el 20% con respecto a 1982. Ha aumentado el salario de cotización en este sexenio, como también aumentó en la época según la gráfica, de Fox. Pero si se fijan en la gráfica, sobre todo en este milenio del año 2000 al 2024, 2023, el salario de cotización siempre está aumentando. Aumenta porque el salario de cotización comprende no únicamente los salarios monetarios, sino que también comprende otras prestaciones como las vacaciones. Por ejemplo, si yo trabajo un año, tengo tantos días de vacaciones. Al año siguiente voy a tener más días de vacaciones. Entonces, aunque no aumente mi salario, aumenta mi salario de cotización porque tengo más vacaciones. Entonces, por eso el salario de cotización siempre está creciendo. En el caso de México ha crecido un poco más en este sexenio porque se logró combatir una parte del llamado outsourcing. O sea que había muchas empresas que tenían trabajadores registrados con bajos salarios para no pagar, pues, Infonavit, Seguro Social, etcétera, ¿no? Más prestaciones. Entonces, hubo una ley para eliminar el outsourcing y por eso hay un mayor aumento en este sexenio de salario de cotización, porque las empresas tuvieron que pagar un poco más de salario y reflejarse en este salario de cotización. Sea como sea, pues, el hecho es de que las tres principales categorías de salarios todavía están por debajo de 1982. Esta es la herencia del neoliberalismo. El neoliberalismo ha atacado al trabajo, sus prestaciones y los salarios. No únicamente no genera empleos el neoliberalismo, sino que además golpea los ingresos de los trabajadores. En la siguiente gráfica, esta es para mí es muy importante porque nos muestra cuánto ganan los trabajadores que están inscritos en el Seguro Social. Los 23
millones de trabajadores que están en el Seguro Social. Estas cifras son de marzo del 2024, del mes pasado. El salario medio de cotización en marzo de este año era de 577 pesos diarios. El salario medio, promedio. Los hombres ganaban 605 pesos y las mujeres 536. Como siempre, no hay igualdad de salarios entre hombre y mujer. Y de los casi 3 millones, 23 millones de trabajadores, casi 9 millones son mujeres y 13,5 millones son hombres. Pero el salario de cotización es el salario promedio. Quiere decir que unos ganan mucho y otros ganan poco. Y resulta que casi 9 millones de trabajadores ganan 1.1 salario mínimo. 1.1 salario mínimo gana 8.6 millones de trabajadores. Y otros 4 millones de trabajadores ganan 1.5 salarios mínimos. Y otros 2,5 millones ganan menos de 2 salarios mínimos. En el mismo mes de marzo de este año, el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza, saca unas estadísticas donde define la llamada línea de pobreza. ¿Cuánto debe de ganar un trabajador para estar en el límite de la pobreza? Y resulta que la línea de pobreza para una familia de 3,5 personas, que es la familia promedio en México, 3.4, se requiere que el trabajador gane mínimo 2.1 salario mínimo. Un trabajador para sostener a su familia requiere 2.1 salario mínimo para satisfacer su canasta alimentaria y no alimentaria, o sea, lo mínimo. Pero resulta que más de la mitad de los trabajadores del Seguro Social, afiliados al Seguro Social, ganan menos de 2 salarios mínimos. Entonces, el empleo formal, que supone que tiene prestaciones, tiene seguridad, tiene vacaciones, pero resulta que sus ingresos son tan bajos que apenas están por debajo de la línea de la pobreza. Y esto es, pues, una gran tragedia para los trabajadores mexicanos. Son 15.3 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social con salarios de cotización por debajo de la línea de pobreza. Estos son los datos en marzo de este año. Hace rato hablaba de la evolución de los salarios contractuales en las empresas públicas. En esta gráfica vienen cómo fueron los aumentos salariales en el sexenio de Peña Nieto, año por año, y en los 5 años que lleva este gobierno. Los salarios reales. Pues resulta que en estos 5 años de este gobierno, los salarios reales de las empresas públicas solamente tuvieron un ligero aumento en el 2019, 0.2, casi nada.
Pero en 2020, 2021, 2022 y 2023, el salario de las empresas públicas reales fue negativo. Perdieron poder de compra. Y la gran mayoría de estos trabajadores estaban en Pemex, en la CFE y en el sindicato del Seguro Social. Y aparte de otros más, colegio de bachilleres, no recuerdo cuáles otros. Y en el caso de las empresas privadas, pues hay un ligero aumento, pero es un ligero aumento insuficiente. Aquí digo que en las empresas privadas los incrementos salariales son tan raquíticos que promedian menos del 0.7% anual. O sea que los aumentos a salario contractual en las empresas privadas, aunque fueron positivos, en realidad son mínimos. O sea, no llegan ni al 1% anual. Pues con eso nunca se va a recuperar el salario. El resultado de bajos salarios, el resultado de carencia de empleos suficientes, el resultado de empleo precario, el resultado de todo esto es de que tenemos un país injusto. Y es uno de los países más desiguales del mundo. En esta gráfica viene la evolución de las ganancias y de los salarios desde 1964 hasta 2023. Los salarios actualmente se encuentran representando el 27% del Producto Interno Bruto y las ganancias tienen el 66%. Cuando en el 76 recibían el 41% y las ganancias el 43%. Las ganancias han crecido y los salarios han disminuido. Este es el resultado de un modelo económico y político y social y cultural e ideológico realmente injusto, que enaltece al capital y al trabajo lo humilla. Hace rato decía que un gran problema de México es el problema del empleo. Todos los gobiernos de aquí y en Estados Unidos les resulta más fácil dar subsidios en dinero para eliminar la pobreza. Les resulta más fácil dar apoyos económicos, monetarios, porque no pueden brindar empleo. Por eso brindan apoyos financieros, subsidios financieros monetarios. Eso lo hacen en Estados Unidos, en Europa, y le llaman el estado de bienestar, porque dan subsidios a los más pobres. Porque esos sistemas económicos capitalistas pueden dar prebendas, pero no pueden dar empleo. El sistema, el modelo económico que tenemos, es incapaz de dar empleos dignos. Si hubiera empleos dignos, serían empleos de calidad, con buenos salarios, con buenas prestaciones, y que a la larga van a dar pensiones justas. Cuando tenemos salarios miserables, las pensiones son igualmente o peor de miserables.
Entonces, el problema del empleo, el empleo digno, es un problema primordial para nuestro país. Y me atrevo a decir que es un problema mundial. La pobreza no se explica más que por falta de empleos dignos. ¿Cómo relacionamos nosotros el problema del empleo, de los salarios, con la deuda? El neoliberalismo endeudó a nuestro país y por esa gran, enorme deuda, este año y el próximo año se van a pagar más de 1 millón de millones de pesos por puros intereses de la deuda pública. ¿Cuánto se paga por todos los programas sociales del gobierno? Se paga la mitad de lo que se paga de intereses. Todas las becas, las pensiones para, o mejor dicho, los apoyos a los adultos mayores, no son pensiones, los apoyos a los adultos mayores, este año van a ser casi 500 millones de pesos. Las becas, Sembrando Vida, los apoyos al campo, todos los programas sociales, pues son menores de lo que se paga de la deuda. Cuando los maestros de la CENTE piden aumento del 100% al salario, les dicen, no hay dinero, no hay presupuesto. Las universidades en Sonora, unas están en huelga, están pidiendo aumento de salarios y los gobiernos dicen, no hay presupuesto. ¿Y por qué no hay presupuesto? Porque la mayor parte del presupuesto se va a pagar los intereses de la deuda. Y lo peor, se está pagando una deuda ilegítima, ilegal, anticonstitucional y odiosa como es la deuda del FOBAPROA. La deuda del FOBAPROA este año, de puros intereses, van a ser 63,000 millones de pesos, que es la misma que es más de la cantidad de lo que quieren para el fondo de pensiones que van a crear. O sea que la deuda pública, el pago de la deuda pública, desangra las finanzas, pero impide que esos grandes recursos financieros se utilicen para financiar el gasto público, para que haya mejores salarios y empleos a los maestros, a los trabajadores del servicio del Estado, y que haya mejor inversión pública para que haya generación de empleo. Entonces nosotros decimos, un plan de empleo digno sí se puede financiar no pagando la deuda pública, los intereses de la deuda pública, no pagando el FOBAPROA y también haciendo una reforma fiscal e imponiendo un impuesto a las grandes fortunas. Ahí habría con todo esto suficientes recursos para que se constituya un plan nacional de empleo digno, pero que sea confeccionado por los propios trabajadores. ¿En dónde se va a invertir? ¿Cómo se va a invertir? ¿Cuántos empleos se van a crear aquí o allá? Porque lo otro es depender de que el empleo lo cree el Espíritu Santo o el nearshoring o el capital extranjero o que vengan a crearlo. ¿Cuándo es posible con inversión pública, con mayor participación del Estado y con mayor participación de los trabajadores, generar un programa de empleo justo para que de esa manera se empiece a combatir al México desigual e injusto que tenemos? Es cuanto. Muchas gracias por... Gracias, Héctor. No sé si me extendí mucho tiempo, pero... No, excelente. Muchísimas Excelente, gracias. Héctor. Pasamos a las preguntas, intervenciones. Ya nos dieron las 10, entonces sí, vamos a ser breves para
terminar en 10, 15 minutos. ¿Alguien tiene pregunta? Sí, Yo- ¿Pedro? sí, Pedro, sí. Sí, maestro Héctor Torres, muy interesante respecto a los salarios, pero el punto de las utilidades. Yo fui obrero con Maquio Cloutier y en 6 años en la industria me di cuenta por los números, tuve la fortuna de revisar números y me di cuenta que las utilidades, por eso no se nos quita la mugre del cuello, porque las utilidades que generamos en aquel entonces eran lo que valía un Volkswagen, 26,000 pesos. O sea, en 6 años de obrero, yo debería haber ganado en las utilidades 26,000, o sea, 130,000 pesos, una casita de Infonavit. O sea, Maquio Cloutier y todos los empresarios y a la actualidad las utilidades que generamos nos dan 1 peso, pero generamos 7 pesos. Entonces, ese es un punto donde no se ha legislado bien y es muy difícil, pero el otro punto que usted dice, que organizarse y crear una empresa productiva, aquí yo me doy cuenta con los agricultores, no se unen para crear una bodega que les cuesta 100 millones de pesos, no importa, bajen un recurso federal, pero también necesitan bajar un recurso de la banca privada, es imposible esperarse 20 años más para hacer eso, pero por favor, indiquen las utilidades. Ese es un punto que está suelto. Gracias, amigos. Gracias, Pedro. Lucía, brevemente. Sí, pues no sé qué tan breve porque hay un problema de fondo en toda esta medición del INEGI. El INEGI mide el empleo con la famosa encuesta de empleo de la NEU, que se toma trimestralmente, pero es únicamente urbana, es la encuesta nacional de empleo urbano. Realmente no hay una medición del empleo como tal a nivel nacional, y esas son las cifras oficiales. Lo que yo encontré en un estudio que hice sobre el empleo en León, por ahí anda, es que la NEU maneja, no recuerdo si eran 18 o 23 indicadores de subempleo como empleo. Si una persona trabajaba 3 o 4 horas a la semana, la NEU, o sea, INEGI, ya lo consideraba como empleado. Entonces es una falacia, en realidad no existen datos oficiales fidedignos. Para mí me da risa y me da horror a la vez estar pensando que se habla del 3% de desempleo, cuando es toda una artimaña política y de política pública que viene desde el neoliberalismo de disfrazar el desempleo como subempleo. Es toda una maña y a mí me dio horror cuando me metí a investigar, además de que está medido nada más en el ámbito de lo urbano. Entonces, realmente no conocemos cifras fidedignas ni reales de cuál es la realidad concreta de la situación del empleo en nuestro país. El compañero decía que México es un país de asalariados y yo sinceramente lo dudo, porque la gran mayoría de la población mexicana está en el empleo informal. Dada esta medición del INEGI, estamos viendo que no hay cifras, vaya, no lo puedo corroborar con datos estadísticos fidedignos, porque el empleo informal en este país es de una magnitud impresionante. Y por otro lado, el ingreso no salarial, pero el ingreso monetario de parte o de cierta parte del empleo informal es mucho mayor al empleo salarial. También hay regiones, ¿no? Ustedes saben que vivo en el estado más neoliberal, que tiene los ingresos peores pagados de toda la OSD, y el outsourcing aquí sigue vigente, todavía hay muchas compañías de outsourcing aquí, que obviamente es otra forma de no dar prestaciones. La forma de no dar prestaciones, yo fui víctima, yo nunca no pude tener una pensión digna, porque hay varias modalidades, ¿no? El asimilable a salario, todas estas artimañas del neoliberalismo también, que realmente nos dejaron a merced de no sé qué para la jubilación, ¿no? Entonces, sí habría que tener mucho cuidado en definir las características del empleo. El empleo debe ser de
48 horas. México es uno de los 2 países en el mundo que tiene como jornada laboral semanal 48 horas. Y yo ya he platicado mucho sobre la situación en Guanajuato. Yo creo que sí hay empleo. El problema estriba en la jornada laboral. Creo que pocos se han puesto a pensar que si se disminuye la jornada laboral, se amplía la oferta del empleo en este país, porque me decía un sacerdote alemán que vi por aquí, que la gente en Alemania ya está peleando por jornadas de 6 horas, cuando yo les he platicado que aquí en Guanajuato llegan a ser de 17 horas. Entonces, si dividimos esa jornada laboral, generamos un mayor número de empleos. El otro factor es la tecnología. Estamos incorporando al país tecnología de grado muy sofisticado que están desplazando mano de obra, la famosa robotización. A mí me aterra ver que todas las universidades de este pueblo, los chavos hacen concursos de robótica y ganan internacionalmente. ¿Qué significa eso en el fondo? Significa desempleo. ¿Por qué? Porque a más robotización de la producción, mayor desempleo. Entonces, yo por eso amo las artesanías, porque la artesanía es gran proveedora de empleos, porque no es industrial. Por otro lado, tenemos todo un sector agrícola, entre ellos los jornaleros agrícolas, que muchas veces llegan a ganar menos de un salario, con jornadas laborales extenuantes al rayo del sol. No me quiero extender. También habría que tomar en cuenta lo que el trabajo doméstico se incorpora al PIB, ¿no? Creo que hay estudios al respecto, que el trabajo doméstico ni es asalariado, ni tiene jornada laboral, y lo ejercemos en su mayoría, en gran mayoría, las mujeres, todavía, porque hay como un chip introyectado en el hombre mexicano que nos endilga ese papel. Los señores se dedican a costales interesantes, pero los platos no los lavan. Entonces habría que evaluar cuánto está aportando al PIB el trabajo doméstico no asalariado. Y bueno, creo que ya sería en síntesis mi diagnóstico del por qué no se puede llegar a una conclusión fidedigna de la estructura del empleo en el país. No se mide a nivel nacional, sino a nivel urbano, y está sumamente amañada la medición con estos famosos indicadores de subempleo, que no recuerdo si son 23 o 18. Entonces estaría hablando el compañero de que el trabajo digno debe considerar prestaciones dignas, salarios suficientes, jornadas laborales y sistema productivo ergonómico, porque el proceso productivo en las fábricas es alienante y es otro de los factores que inciden en el no trabajo digno. Bueno, creo que sería todo. Gracias. Gracias, Lucía. Muy importantes señalamientos. Va a hablar Eugenio y cierra Héctor, por favor. Eugenio. Bien, saludos. Bueno, muy brevemente quiero solamente dejar mi comentario. Gracias por recordarme un poco las cifras y creo que sí hay un problema globalismo. Yo quiero comentar algo que me preocupa cuando se habla de un trabajo digno. Yo pienso que la relación asalariada capitalista no es digna bajo ninguna óptica que la quieran ver. Aquí yo he visto trabajadores que se ufanan muy contentos de trabajar en la Polar, en alguna empresa, y bueno, los tratan muy bien, pero la jaula de oro no deja de ser prisión. Entonces, yo creo que quería comentar eso. Y me gustaría saber un poco sobre otras alternativas que existen para la creación de cadenas de valor. Desafortunadamente, cuando un trabajador un trabajador se le enrola en una relación laboral, preocupa por cumplir un horario, una función, y el trabajo en sí se despersonaliza y se convierte en una pieza
más de la maquinaria propiedad del dueño de los medios de producción. Entonces, bueno, hay alternativas. Aquí en Venezuela ha habido intentos de desarrollar el modelo cooperativo. En México fue un poco el experimento con la Pascual, que finalmente se convierten en pequeños administraciones ejecutivas de nuevos propietarios. El trabajo consciente del trabajador no existe. Y aquí en Venezuela también vivimos muchos casos que convirtieron el modelo cooperativo que se propuso en un cementerio de cooperativas. Entonces, bueno, eh, lo importante es entender esa conciencia trabajadora y la conciencia del trabajador y que podamos entender que somos nosotros, los seres humanos, los que creamos las cadenas de valor. Nosotros creamos el dinero, no es el dinero que nos crea. Entonces, bueno, les comparto esta reflexión y bueno, profesor Pablo, es que yo soy activista de una teoría económica que se origina en la India, que es PROT, Progressive Utilization Theory, y propone un modelo económico alternativo que está basado en tres niveles. Es como un pastel en donde hay en un principio la propiedad privada en pequeña escala, luego cooperativas y también el Estado como dueño de empresas estratégicas. Yo con gusto le puedo enviar al profesor Pablo un libro que traduje en su momento con alguna introducción sobre el tema para compartirlo con los compañeros economistas, porque yo creo que la clave no está en pedir un empleo digno que te paguen bien, porque eso es como pedir una jaula de oro que no deja de ser prisión. Tenemos que encontrar el trabajo liberador y los trabajadores tenemos que entender que nosotros creamos el valor y que nosotros somos los responsables de su generación y de su distribución. Entonces, bueno, quedo a la orden y gracias, gracias. Gracias, Eugenio. Esperamos con interés el libro. Por favor, ¿puedes cerrar, Héctor? Tu sonido está, pues. Sí, ya, Ya. muchas gracias. Muchas gracias por las intervenciones. Estoy de acuerdo con todo lo que han mencionado. Es cierto, en México se dice que el desempleo es del 3%, pero el problema es de que en México no hay seguro de desempleo. Entonces la gente tiene que trabajar en lo que sea. Por eso las cifras son engañosas y son una mentira. En eso coincido con la compañera Lucía. Yo hablaba también de que el capitalismo es incapaz de generar empleos dignos y que por tanto es el modelo económico, político y social el que hay que transformar. El problema es, en el capitalismo, el problema principal es la propiedad. ¿Cómo luchar por un empleo digno y al mismo tiempo luchar por cambiar el sistema económico, político y social, el sistema de producción y de consumo y de distribución? Yo pienso que, por un lado, es necesario impulsar la producción pública, la propiedad pública, la propiedad nacional. Es necesario que el Estado tenga mayor poder económico, tenga mayor propiedades. Para esto, yo digo, hay que fortalecer el sector público, pero no únicamente fortalecerlo y que los burócratas dirijan las empresas públicas, sino que se requiere que el sector público, las empresas públicas, se democraticen
¿Y cómo se pueden democratizar las empresas públicas, como Pemex en otro caso, como la Comisión Federal de Electricidad? Pues con la participación de los trabajadores, porque nuestra legislación impide que los trabajadores participen en la administración de las empresas públicas. El otro pilar para la transformación del sistema productivo es fortalecer el sector social, fortalecer las cooperativas, fortalecer la producción ejidal, la producción comunal. Y eso también significa generar empresas en el campo, en la ciudad, de consumo, de distribución, de producción, bajo una óptica ajena a la ganancia. Cooperativas. Si en México se fortalece el sector público y el sector social, va a haber mayores posibilidades de ir transformando el sistema de propiedad, que es la causa de todas las calamidades y de la explotación del trabajo. Pero no porque sabemos de que el empleo digno es imposible en este marco, no hay que luchar por el empleo digno. Tenemos que luchar desde ya por este empleo digno, buscando transformar las estructuras que oprimen y que explotan y que impiden la verdadera libertad del ser humano. Pues ahí. Gracias. Y buenas Muchas noches. gracias, Héctor. Muy interesante y muy importante organizarnos, unirnos, actuar para cambiar esta situación. Creo que se tienen que fortalecer los sindicatos, democratizarse, el movimiento obrero, y pues todavía hay una gran lucha por delante, porque efectivamente pues la situación de los salarios y el empleo pues son insatisfactorias. Muy cierto lo que decía Lucía, porque se considera empleo a quien trabaja un mínimo de 3-4 horas a la semana, y eso no es ser empleado. En México habemos como 90 millones de personas en edad de trabajar, pero la población económicamente activa es de 60. ¿Esto qué quiere decir? Que de esos 30 millones, pues hay muchos que en realidad están desempleados, pero ya desistieron de buscar trabajo. Las mujeres por no tener condiciones, la gente con discapacidades, jóvenes, etcétera. En fin, un tema muy importante. El miércoles que entra es el día del trabajo. Vamos a participar repartiendo un volante ahí en las marchas. Ya les informaré a qué horas y dónde nos vemos. Muchas gracias, Héctor, y pues Al muy contrario. importante la propuesta, suspendiendo el pago de la deuda pública, subiendo las tasas impositivas. Nosotros pagamos el 32% de impuestos, las grandes corporaciones el 2.4%, y las mineras el 0.002%. Entonces hace falta una reforma fiscal progresiva y hace falta un impuesto a los más ricos. Por ejemplo, los bancos cada vez ganan más. Acaban de romper récord con una ganancia de creo que 257,000 millones, ¿no? Carlos Slim comienza el sexenio con una fortuna de 50,000 millones de dólares y lo termina con 100,000. Entonces hace falta que a través de esta suspensión de Magia. pagos y impuestos a las grandes fortunas y a las corporaciones, el Estado cuente con fondos suficientes para fomentar el empleo, y también hace falta una legislación para que realmente el Estado defienda, ayude a los trabajadores a defenderse a sí mismos. Actualmente, no recuerdo la cifra, pero hay, no sé, 170 inspectores de trabajo. Así pues, ¿qué se va a hacer? En fin, tenemos todavía mucha lucha y acciones por delante, y pues por aquí seguiremos reuniéndonos. Una vez más, gracias, Héctor. Un aplauso, por favor. No, gracias. Gracias a todos. Buenas noches.
y muy buenas noches a todas, todos y todes. Ok. Buenas noches, Excelente. Pablo. Buenas noches. Gracias, Muchas buenas gracias. Buenas a todos. noches. Felicidades. Felicidades. Gracias. Bye. Gracias, buenas noches.